Bueno, eh, es un buen día y gracias a Dios tengo la oportunidad de compartir la palabra esta mañana. En el transcurso de la semana tuve una conversación a través de WhatsApp con un compañero de trabajo. Muy interesante, muy edificante. Él es de Tamaulipas. Lo conocí hace un año durante una capacitación en la Ciudad de México y no volví a tener contacto con él. Solamente una vez tuve contacto con él, hace varios meses, ¿no? Antes de la semana pasada que volví a hablar con él. Y me enteré de que en ese lapso de tiempo él se convirtió al cristianismo, no era cristiano. De manera muy general me platicó la historia de su conversión y lo que me contó me llevó a pensar luego en el pasaje que vamos a ver hoy. Él me dijo que la vida que llevaba y los pecados que cometió antes de ser creyente, antes de ser salvo, impidieron a las personas en un principio creerle acerca de su salvación, acerca de que él quería ser un servidor de Jesús, de que quería ser un buen hombre, de que quería ser una buena persona. Fue difícil, se burlaban de él cuando comenzó a decir que era cristiano y le decían, sí, como tú, si tú anduviste con nosotros en las vagancias y en las malandrinadas y ahora resulta que eres santo. Y otros no sabían si creerle o no. Fue difícil para él y me imagino que también habrá sido difícil para las personas que estaban cerca de él, que lo apreciaban y querían creer en él, pero no sabían qué hacer, porque ¿cómo podían confiar en alguien que les había hecho tanto daño? En este sentido, la historia de mi compañero es muy similar a la historia de Saulo de Tarso. Saulo tuvo un cambio muy drástico después de su conversión, muy radical. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, el cambio que tuvo en su persona y en su vida fue difícil de creer, porque las personas malas no se hacen buenas de la noche a la mañana, ¿o sí? Todos somos escépticos. ¿Puede una persona pasar de la maldad a la bondad en un instante o de las tinieblas a la luz en un momento? ¿Qué pasa en la vida de una persona que es salvada por Dios? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto a través de la historia de Saulo de Tarso. Vamos a leer Hechos, capítulo 9. Busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 20 y hasta el versículo 31. Entonces va a ser Hechos 9 del 20 al 31. Bien, vamos a leer. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron a Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo.
Muy bien. Vamos a orar para buscar la guía del Señor. Señor, esta mañana invocamos tu nombre con la esperanza de recibir ojos para ver y oídos para oír, de ser personas cambiadas, que anden valientemente en tus caminos a pesar de la oposición, a pesar de las críticas, de las burlas y de los temores. Enséñanos, Señor, a servirte, a confiar en ti y a caminar aún cuando no veamos que las cosas funcionan como nosotros quisiéramos. En Cristo te rogamos, Padre. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la vida de un creyente después de su conversión? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en la mía? ¿Y qué pasó en la vida de Saulo de Tarso? Pienso que cuando se tiene un encuentro con el Señor, con el Rey del Universo, cambiar es inevitable. Es inevitable conocer al Creador del universo y seguir siendo exactamente igual. No es que tengamos que estar recordándonos y repitiéndonos que como ahora somos cristianos, necesitamos ser mejores personas, necesitamos ser buenos. Más bien lo que pasa con nosotros cuando realmente conocemos a Jesús, cuando realmente tenemos un encuentro con Él y Él es nuestro Señor, está más allá de lo que nosotros podemos o no podemos controlar. Déjenme me explico. Con una ilustración, por ejemplo, si yo tomo una hoja de papel y le prendo fuego, la enciendo en llamas, la hoja se va a quemar, va a arder y no lo va a poder evitar. Y después ya no va a ser más papel. El papel dejó de existir y ahora se volvió ceniza. Es otra cosa, es algo diferente. Y ya jamás va a volver a ser papel. En el caso de Saulo de Tarso, si recuerdan, la Biblia lo describe como una persona que exhalaba amenazas y muerte en contra de la iglesia del Señor. Pero ahora ya no es más amenazas y muerte. Ahora es un hombre que tiene pasión por Cristo, amor por su iglesia y por su obra. Y para él fue imposible evitar ser esa persona, evitar ese amor. Él no pudo evitar servir y seguir a Cristo, así como la hoja no puede evitar quemarse. Tan pronto como Saulo recobró sus fuerzas, después de haber estado 3 días en la oscuridad, sin haber comido ni haber bebido, comenzó a manifestar en lo que se había convertido. Así como la hoja se quema para ya no ser más papel, sino volverse ceniza. Ahora, Pablo era un predicador del Evangelio de Jesús. Ya no era un enemigo de Cristo. Predicó la palabra en Damasco y leímos en Gálatas que luego fue a Arabia y regresó. Y Lucas nos dice que predicó de una manera que demostraba que Jesús era el Hijo de Dios. Y que los que lo escuchaban predicar estaban bien confundidos porque decían, ¿que no este vino a perseguir y a encarcelar a los que creían en este nombre y los que predicaban lo que él está predicando? ¿Cómo es que ahora él está a favor o está con ellos? Era algo muy extraño y muy difícil de creer. Otra vez, ¿puede alguien cambiar así? Cambiar tan pronto, tan drásticamente. ¿Puede un hombre cambiar lo que es en su interior? Sí es posible.
pero no es algo que esté en el poder de esa persona. Se puede porque el poder y quien lo hace es Dios. De otra manera no sería posible. Cuando Dios te alcanza, el servicio a Cristo ya no es algo que debes hacer solamente como una obligación. Sí, es tu obligación, eso no cambia. Pero ahora es algo que deseas hacer. Algo que viene del corazón, de forma natural. Porque precisamente tu conversión implicó un cambio en tu corazón y en tu naturaleza de pecado. Ahora te frustra y te angustia cuando no encuentras la manera de servirle. Ahora te deprime saber que no estás amando a Cristo como deberías y que pecas contra tu Señor. Odias fallarle. Porque en esencia ahora eres un amante de Cristo. Ahora eres una persona que ama al Señor. Con todo y que ese amor tiene sus altos y bajos, porque seguimos siendo imperfectos. Con todo y que con frecuencia no deseamos servirle como Él nos pide que le sirvamos. Y aunque a veces haya temporadas de invierno en las que tu corazón está frío y no buscas la presencia de Cristo, al final siempre hay algo dentro que te hace volver. Que te hace querer estar con Él y servirle por el puro gozo, por el puro placer de estar con Él y de conocerlo mejor. Eso es lo que pasa cuando Jesús transforma a una persona. Ser bueno ya no es una obligación, ahora es un deseo servir a tu Señor y guardar sus mandamientos. Aunque no sea perfecto, pero debe estar ahí en alguna medida. Saulo comenzó a sacrificar todo con tal de predicar a Cristo. Incluso se volvió alguien dispuesto a morir por dar gloria a su Señor y cumplir la misión que Él le dio. No porque fuese a tener un premio, no porque fuese a estar mejor, sino porque no podía evitar amar a su Salvador. Esa devoción a Cristo se manifestó de una forma tal que los judíos, que seguramente en otro tiempo lo amaban y lo elogiaban por su celo y por cómo combatía al cristianismo que consideraban una secta, estos judíos ahora estaban confundidos y deseaban su muerte. Decían que no convenía que Saulo viviera porque predicaba y demostraba que Jesús era el Mesías. Eso es lo que pasa con una persona al que Cristo salva. Se vuelve en una persona que predica a Cristo con su vida, con su caminar. No todos tienen una experiencia de conversión tan dramática como la de Saulo o como la de mi compañero de trabajo. Puede que no recuerdes con claridad en qué momento de tu vida fue o cómo sucedió exactamente, pero sí debes estar seguro hoy de cómo se manifiesta el amor y la presencia de Dios en tu vida. Y de cómo esos afectos, ese amor que Él ha puesto en ti, se da a conocer. Hoy como creyente debes ser capaz de identificar la obra de Jesús en tu vida. Y el fruto que esa obra, que ese trabajo de Dios en ti está produciendo. Porque los árboles buenos se conocen por su buen fruto. Si esto no es así, si no eres capaz de ver eso en tu vida, entonces debes preocuparte. Si el servicio a Cristo es para ti una obligación, más que un deseo, una tradición,
o la religión que recibiste. Es algo que haces porque es lo que te enseñaron. Y no ves en tu vida, otra vez, el fruto de la obra del Espíritu en un crecimiento en amor hacia Dios, por ejemplo, y gracia hacia tus hermanos en Cristo. Entonces, lo más probable es que no hayas todavía tenido un verdadero encuentro con el Señor. Porque si realmente lo conoces, va a haber un cambio. Si no ves ese cambio, preocúpate, búscalo, busca al Señor, búscalo aquí en la iglesia, búscalo en su palabra, búscalo en los hermanos que te rodean y te pueden mostrar el camino y te pueden llevar y guiar a conocerlo. Pídele que te salve y Él te va a salvar. Pídele que te transforme y Él te lo va a conceder. Es necesario que consideres si verdaderamente estás siguiendo a Cristo. ¿Quién eres? Y también es necesario que pienses si estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Porque tiene un costo. ¿Recuerdan que el Señor por ahí les dijo a sus discípulos: ¿qué hombre, si viene una batalla, no se sienta y se cerciora de que puede hacer frente al enemigo? Y si no, va y le pide paz antes de entrar en la batalla con él. ¿O qué hombre que va a empezar a construir algo, no se sienta y saca cuentas a ver si le va a alcanzar, para no quedarse a medias? Bueno, en esa línea de pensamiento, quizás sea prudente redefinir el famoso concepto o eslogan que usan muchas denominaciones evangélicas en las campañas evangelísticas, que dice: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando envió a Ananías a devolverle la vista a Saulo y a encomendarle la predicación del Evangelio a los gentiles? Acuérdense, el Señor encontró a Saulo en el camino, lo dejó ciego, se lo tuvieron que llevar a la ciudad y estuvo en ayuno y en oración 3 días sin poder ver. Y el Señor se le presenta a otro hombre y le dice: Ananías, ve y busca a Pablo para que le devuelvas la vista. Y Ananías le dice: oye, Señor, pero yo sé quién es ese hombre. Yo sé cómo ha perseguido y encarcelado a tu iglesia en Jerusalén y ahora vino acá con el mismo propósito. ¿Cómo voy a ir? Y el Señor le dice: ve, porque este hombre es mi instrumento. Yo lo escogí para llevar mi nombre en presencia de muchas personas, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde el principio, Dios anunció que Saulo iba a padecer. Y desde el principio se empezó a cumplir ambas cosas. Empezó a predicar. Y tanto como empezó a predicar, empezó a padecer. Con la predicación vino también la persecución. Ese era el plan de Dios para Saulo. Un plan maravilloso en definitiva, pero depende de la perspectiva. Maravilloso porque este hombre llevó el evangelio a más regiones que ningún otro. Y también escribió más libros del Nuevo Testamento que ningún otro. Al día de hoy, sus escritos, inspirados por Dios, siguen convirtiendo y transformando personas para Cristo. Esa es una verdadera maravilla. Pero es algo que dista mucho de ser la idea moderna de que Jesús tiene un plan para que todos nos salga como nosotros deseamos, que se acaben nuestros problemas y que vivamos en abundancia de bienes materiales, o que se acaben nuestros sufrimientos. Lo que ocurre es que así como
para el verdadero creyente es inevitable un cambio de vida, seguir a Jesús y desear cumplir su voluntad, también es inevitable el sufrimiento que seguir a Cristo conlleva. El sufrimiento es parte inevitable de la vida cristiana. Es el resultado del conflicto que existe entre el mundo y Dios, de la enemistad entre los hombres y un Dios santo, enemistad que viene a causa de la rebelión humana, de nuestra rebelión hacia su voluntad. De modo que este va a ser otro indicador que acompañará tu vida de creyente. Y podemos verlo en varias partes de la Escritura, no nada más aquí. Algunos ejemplos son Santiago 1:1, donde Santiago nos dice: tengan por gozo cuando pasen por pruebas, porque la prueba produce paciencia. Romanos 8:17, 2 Timoteo 3:12, 1 de Pedro 4:16, ahí, algunos ejemplos. Esto de que servir a Cristo va a traer sufrimiento puede ser abrumador. Y puede hacerte dudar de seguirlo realmente o no. Como nos cuenta Asaf en el Salmo 73, él se preguntaba si valía la pena servir a Dios porque sufría a causa de ello. Mientras, según él veía, los incrédulos no se preocupaban ni sufrían los mismos azotes que los creyentes, porque no se tenían que preocupar por guardar la ley de Dios, por ser honestos. Quizá puedas pensar en algunas cosas que ya son difíciles para ti hoy a la hora de vivir como creyente. Puede ser tener que decir que no a algo cuando lo más fácil sería decir que sí. O cuando lo que deseas es decir que sí. Puede ser sufrir burlas o críticas o ser excluido por oponerte a algo que otros aprueban, para que tú sabes que Dios reprueba, como el aborto o la homosexualidad. Puede ser pagar el precio de entrar en la vida de otra persona para servirle, sin tener la certeza, la garantía de que esa persona responderá como tú deseas o como tú quisieras. O quizá para ti sea difícil, o quizás sufras por saber que es bueno y necesario ofrendar, pero estás pasando una situación económica difícil. Para servir a Cristo se necesita tiempo y esfuerzo y recursos. Y a veces, o con frecuencia, no vemos el fruto de lo que estamos sembrando. Así como el apóstol Pablo sufrió las acechanzas de los judíos, así nosotros sufrimos por causa del nombre de Cristo. No de la misma manera, porque cada quien sufre según Dios le da que pueda sobrellevar, pero todos padecemos. Y saben, esto de sufrir no es solo porque vivimos en un mundo lleno de pecadores, lleno de pecado. También sufrimos porque nosotros mismos somos pecadores. Esto de que a veces no vemos el fruto de lo que sembramos, no es porque realmente no lo haya, sino que no somos capaces de verlo. Si has decidido seguir a Cristo, no solo tendrás que aprender a sufrir con Él, sino que también tendrás que aprender a vivir con las consecuencias de tu propio pecado y de los pecados que hayas cometido en el pasado. Jesús nos libra de las consecuencias de la muerte eterna, lava nuestros pecados y nos une a Él, de tal manera que estamos seguros
que nuestro destino es algún día estar con Él en la gloria, en el cielo. Sin embargo, mientras estemos en este mundo, sufriremos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Saulo fue un hombre que trató de acabar con la iglesia de Cristo, y a causa de ello, nadie en Jerusalén creía que realmente estuviese arrepentido y que fuese un creyente verdadero. Nadie podía confiar en él. ¿Cómo podía ser este hombre un creyente de verdad, siendo quien era? Cuando estuvo en Damasco no tuvo ese problema. Seguramente Ananías habrá contado a los hermanos en esa ciudad cómo Dios le reveló precisamente que Saulo ahora era su instrumento y que ahora era un verdadero creyente. Pero en Jerusalén no habían oído ni habían visto la predicación de Pablo. No lo habían visto exponer su vida por el evangelio. Y no estaba Ananías en Jerusalén para dar testimonio de la verdad de su conversión. Así que Saulo sufrió la exclusión porque le tenían miedo y no querían juntarse con él. Él estuvo aislado y estuvo sufriendo las consecuencias de su pecado contra la iglesia de Cristo. Tuvo que enfrentar eso. Y tuvo que ser paciente ante esa situación, ante ese rechazo. No podemos ser demasiado duros con la iglesia a la hora de ser escépticos al recibirlo, porque su temor no era infundado. Creo que estaban haciendo algo prudente realmente. Por ejemplo, si un hombre golpea a su esposa y luego afirma estar arrepentido, no es prudente decirle a la esposa que permanezca con él, como si nada hubiese pasado. Ese hombre debe pasar por un proceso en el que demuestre su verdadero arrepentimiento y en el que enfrente las consecuencias de su maltrato ante la iglesia y ante la ley. Y después puede abrirse la posibilidad de que su matrimonio se restaure. Pero si no demuestra verdadero arrepentimiento, no es prudente decirle a la esposa que se quede a su lado, porque está expuesta. Así que otra vez, Pablo tuvo que sufrir pacientemente la desconfianza de la iglesia en Jerusalén como consecuencia del maltrato que le dio a la iglesia. Eso fue hasta que Dios en su misericordia proveyó a Bernabé para que intercediera por él, para que diera testimonio de su conversión y fuese recibido entre la iglesia. En esto Pablo mostró su fe al no quejarse contra ellos. Entonces, así como él padeció, nosotros también. Muchos aún continuamos librando batallas que tienen que ver con nuestra vida pasada de pecado antes de volvernos a Cristo. Por ejemplo, un hombre enfermo como consecuencia de haber abusado de las drogas o del alcohol o de cualquier otra cosa, va a continuar sufriendo en su cuerpo las consecuencias de ese abuso, aun cuando se convierta al Señor. Un hombre que haya cometido adulterio va a quedar descalificado para ocupar una posición de liderazgo en la iglesia y tendrá que vivir buscando contentamiento, sirviendo de otras maneras, porque la vida que llevó y el pecado que cometió le impiden ser elegible para una posición de liderazgo.
Y así muchas cosas cada quien puede arrastrar según lo que haya vivido antes de llegar a Cristo. Aún así, siempre valdrá la pena tener fe y paciencia al servir a Cristo, sabiendo que aunque aún hay remanente de pecado en nuestras vidas, tenemos la esperanza de que nuestro sufrimiento no va a ser en vano. Sea que seamos perseguidos o sea que suframos a causa de los pecados de otros o los nuestros, tenemos la esperanza de que nuestro sufrimiento no va a ser en vano. Cuando Jesús hace la obra en nuestros corazones, deseamos seguirle, aún sabiendo que vamos a sufrir, aún sabiendo que si le somos fieles, seguiremos llevando las marcas de nuestra vida pasada. Si verdaderamente somos creyentes en Cristo, como Saulo, hemos sido transformados en personas nuevas por el poder del Espíritu de Dios. Y Él va a dar testimonio interno de que somos hijos de Dios. Nuestras vidas van a cambiar y Él nos hará estar dispuestos a sufrir para cumplir su voluntad y guardar sus mandamientos, a sacrificarnos para servir a otros, con tal de dar a conocer su nombre, con tal de servir. Somos llamados a andar esa senda confiando en Él. Todos sufrimos en esta vida, creyentes e incrédulos. No es algo exclusivo del cristiano. El que no cree en Cristo como su Señor y Salvador y vive su vida su vida al servicio de Dios, no verá la vida eterna. Para esa persona todo será en vano y va a acabar en el lago de fuego. No hay más. Pero el que cree en Él, ya desde ahora, tiene la vida. Y Dios le va a dar paz. Aún en esta vida, si crees en Jesús, Dios te va a dar fuerzas y paz para soportar y para creer en Él. Porque los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Segunda a los Corintios 4:17. Así que tengamos esperanza y oremos pidiendo a Dios que nos ayude a ver que esto que vivimos hoy es pasajero, que vale la pena y que un día estaremos con Él en la gloria. Oremos. Padre, te alabamos porque nos das la oportunidad de creer en ti, de andar contigo, de sufrir a tu servicio, Señor, porque eso es pasajero y tendremos vida eterna contigo. Te gozaremos para siempre, Señor. Perdónanos cuando no queremos hacerlo. Aviva tu espíritu. Aviva nuestros corazones con tu espíritu y llévanos a ti, Señor. Bendícenos, guárdanos en esta semana y que nuestras vidas reflejen que hemos creído en ti, que tú nos has transformado y que tu nombre sea glorificado. En Cristo te rogamos, Padre. Amén.